Hola, Winner aquí. En esta ocasión vamos a resolver el problema 2178 del LeetCode, llamado Maximum Split of Positive Even Integers, o la división máxima de enteros pares positivos. Dice que nos dan un entero final sum y debemos dividirlo en una suma de la cantidad mayor de positivos pares enteros únicos. Wow. Por ejemplo, dado el final sum igual 12, las siguientes divisiones son válidas de enteros pares positivos sumando hasta final sum. Por ejemplo, tenemos que para 12 podemos hacer 2 más 10, podemos hacer 2 más 4 más 6 y podemos hacer 4 más 8. De ellos, 2 más 4 más 6 contiene el máximo número de enteros. Nótese que final sum no se puede dividir en 2 más 2 más 4 más 4, ya que todos los números deben ser únicos. Entonces debemos retornar una lista de enteros que representan una división válida conteniendo el máximo de números enteros para poder lograr la suma de final sum. Si no existe una división para poder lograr final sum, entonces retornamos un arreglo vacío. Y podemos retornar el arreglo en cualquier orden. Entonces, como ya vimos arriba, en este ejemplo tenemos que el final sum es 12 y el resultado puede ser 2, 4 y 6. Igual como ya vimos, algunos válidos son 2 más 10, 2 más 4 más 6, 4 más 8, pero el más grande entre ellos es 2 más 4 más 6. También podemos devolver ese mismo arreglo en cualquier orden y va a ser aceptado. Para 7, como es un número impar, no hay forma de sumar números pares para que dé a 7. Entonces retornamos un arreglo vacío. Y para 28 tenemos que uno de los resultados es 6, 8, 2 y 12. Dice que estos son divisiones válidas. 2 más 26, 6 más 8 más 2 más 12 y 4 más 24. Pero 6 más 8 más 2 más 12 es el que tiene el mayor número de enteros. Nótese también que en este caso tenemos dos arreglos diferentes y ambos son válidos. Pudiéramos sumar 10 más 2 más 4 más 12 o pudiéramos sumar 6 más 2 más 4 más 16 y ambos son válidos. Entonces hay varias formas de conseguir la respuesta. Eso es importante saberlo. Ya que entendemos el problema correctamente, vamos a tomar las restricciones de lugar en consideración y decimos que final sum puede ir de 1 a 10 a la 10. Así que puede ser un número bastante alto y siempre va a ser un número positivo. Ya no habían dicho eso anteriormente. Entonces, lo primero que debemos hacer es que sabemos que si final sum es impar, retornamos un arreglo vacío. Entonces, empecemos por ahí. If final sum es impar, entonces retornamos un arreglo vacío. Luego, lo que debemos hacer es tratar de ir sumando los pares desde el más pequeño hasta el más grande hasta llegar a final sum. Porque si comenzamos a sumar el más pequeño, entonces aseguramos que la cantidad de enteros que vamos a sumar sea más grande. Por ejemplo, en este caso, si sumamos 10 y después sumamos 2, entonces solo nos quedamos con 2 enteros. Pero como empezamos aquí con el más pequeño, luego el que le sigue más pequeño y luego el que le sigue más pequeño, entonces logramos la cantidad más grande de enteros. Veamos varios ejemplos y ver cómo podemos resolverlo. Digamos que tenemos final sum es 12. Los números que vamos a devolver, digamos que empezamos en 2. Y vamos a hacer una suma de todos los números que vamos viendo hasta que lleguemos a final sum. Entonces digamos que tenemos una variable sum. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a hacer un loop hasta llegar a final sum. Entonces empezamos con un 2 y decimos, 2 es menor que 12. Sí, ok. Entonces vamos a agregar a este arreglo el próximo número par más pequeño que le sigue, que sería 4. Y lo sumamos aquí, que sería 6. 6 menor que 12. Sí. Entonces volvemos y ponemos el próximo número más pequeño par que le sigue, que sería el 6. Y lo sumamos aquí. 12 menor que 12. No. Ok, ahí nos paramos. Y entonces vamos a devolver este arreglo de aquí. Eso funciona nítido ahí. Veamos otro ejemplo. Final sum es 28. Tenemos numbers y tenemos sum. Entonces empezamos con el 2. Tenemos 2.
2 es menor que 28, sí, entonces agregamos el 4 y lo sumamos aquí. 6 menor que 28, sí, agregamos el 6 y lo sumamos aquí. 12 menor que 28, sí, entonces ponemos el 8 y lo sumamos aquí. 20 menor que 28, sí, entonces ponemos el 10 y lo sumamos aquí. Y ahí tenemos 30. 30 menor que 28, no. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que una vez no pasemos, una vez Zoom se pase de Final Zoom, vamos a tener este arreglo, pero vamos a filtrarlo y vamos a quitar la cantidad por la cual Zoom se pasó. En este caso, 30 menos 28 es 2. Entonces, si quitamos este, el resultado va a ser este arreglo de aquí. Creo que tenemos una buena idea de cómo hacer la solución. Entonces, vamos a implementarlo. Básicamente estamos diciendo que vamos a tener numbers y vamos a tener una suma. Luego vamos a hacer un while mientras sum sea menor que final sum. Vamos a empezar con un número, con el primer número aquí y aquí. Entonces decimos, si sum es menor que final sum, a numbers le vamos a agregar el próximo número más pequeño par que le sigue al último que ya tenemos en el arreglo. Entonces para eso vamos a hacer numbers en la última posición más 2. Y en sum vamos a sumar ese último número que acabamos de agregar, que sería esto de aquí. Una vez tenemos esto, entonces simplemente tenemos que retornar numbers filtrando el número de la diferencia entre sum y final sum. Entonces sería, vamos a filtrar los números que sean diferentes a sum, porque es el mayor, final sum. Y esto debería darnos. Si probamos el primero, vamos a decir que tenemos 12. Entonces empezamos con 2 y decimos, 2 menor que 12, sí. A numbers le agregamos 2, que es el de la última posición, más 2 sería 4. Y a sum le sumamos 4, que eran 2, entonces sería 6. 6 menor que final sum, que es 12, sí. Entonces aquí vamos a poner 6 y aquí vamos a hacer 6 más 6, 12. 12 menor que final sum, no. Entonces devolvemos numbers y como esto es 0, no se va a filtrar ninguno. Si lo hacemos con el de 28, entonces decimos 2 menor que 28, sí. Entonces agregamos 4 y sumamos 2 más 4 son 6. 6 menor que 28, sí. Entonces agregamos 6 y sumamos 6 más 6, 12. 12 menor que 28, sí. Entonces agregamos 8 y le sumamos 8 a 12, que sería 20. Entonces 20 menor que 28, sí. Entonces le sumamos 10. O sea, agregamos 10 aquí y le sumamos 10 a 20, que sería 30. 30 menor que 28, no. Entonces ahora vamos a devolver los números filtrando la diferencia, que sería 30 menos 28 igual a 2, y nos quedaríamos con el arreglo que ya vimos aquí arriba, menos el 2. Vamos a probarlo. Eso funciona con ese caso, agregamos los demás, también funciona, y le podemos hacer submit. Entonces solo nos faltaría hablar de la complejidad. Como aquí estamos haciendo un loop desde 2 hasta final sum, pero vamos aumentando bastante rápido porque vamos haciendo 2, luego 6, luego 12, luego 20, hasta llegar a final sum. Si no me equivoco, esto sería un O, big O de log de n. Y en espacio entonces vamos a guardar aquí, creo que igual, log de n cantidad de números. Otra forma como podemos resolver este problema es, en vez de esperar que sum se pase de final sum, pudiéramos parar antes de que se pase y pudiéramos evitar hacer este loop aquí. La forma para lograr esto es decir, si sum
más el número que voy a sumar ahora se va a pasar, entonces no entro al loop. Y luego entonces solamente le sumo la diferencia entre sum y final sum al último número. Y así también pudiera conseguir el total de números que necesitamos para sumar hacia final sum. Es decir, si hacemos final sum 28, empezamos con 2 y decimos 2 más el último número que tenemos aquí, que es 2, es menor que 28. Entonces agregamos el próximo número y lo sumamos aquí. 6 más el último número, que es 4, son 10. ¿Es menor que 28? Sí. Entonces agregamos el próximo número y lo sumamos aquí. 12 más 6, ¿es menor que 28? Sí. 12 más 6 son 18, menor que 28, sí. Entonces agregamos el próximo número, que es 8, y lo sumamos aquí. 20. 20 más 8, ¿es menor que 28? No, son iguales. Entonces salimos del loop y decimos al final, ok, al último número le vamos a agregar la diferencia entre final sum y sum, que serían 8. Entonces este se convertiría en 16 y devolvemos este arreglo. Y así también conseguimos un arreglo del mismo tamaño, aunque son diferentes números, pero es el mismo tamaño, que es el máximo tamaño de números que podemos conseguir para sumar hasta final sum. Hagamos eso de pronto. Entonces estamos diciendo que si sum más el último número que tenemos en el arreglo es menor que final sum, entonces vamos a entrar aquí, vamos a agregar otro número, lo vamos a sumar aquí también. Aquí vamos a simplemente devolver numbers, pero antes de esto entonces vamos a decir que al último número le vamos a agregar más igual final sum, que va a ser mayor que sum, menos sum. Y ahí también debería darnos. Veamos. Ahí funciona, hacemos submit y ahí también funciona. La complejidad de este algoritmo es igual que el anterior. Lo único que nos evitamos hacer este loop aquí. Nada, espero que esto les haya ayudado y nos vemos en la próxima. Adiós.